Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante. El tema de hoy es precisamente los requisitos de legalidad del acto de autoridad fiscal en el ejercicio de facultades de comprobación. Y ya hemos estado platicando en algunas otras ocasiones sobre este tema. Sin embargo, ahora lo vamos a abordar en forma más completa. Les platico que algunos compañeros, sobre todo aquellos que se dedican a otras materias, a otras dignas y honradas materias, nos dijeron que habláramos un poco de los principios de legalidad, de los requisitos de constitucionalidad que debe reunir el acto administrativo de carácter fiscal. Cuando estuvo el maestro que tiene Rangel, nos estuvo platicando sobre el acto administrativo. Pero ahora vamos a ver cuáles son las particularidades del acto de autoridad fiscal. Esto es, el acto de autoridad fiscal tiene ciertas particularidades que le son comunes al acto administrativo. Sin embargo, están contemplados en el Código Fiscal de la Federación y en el artículo 16 constitucional. En este caso, hemos platicado que hay ciertos requisitos mínimos que se establecen en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación y que le son comunes a todos los actos de autoridad fiscal. Asimismo, el artículo 16 constitucional establece los mismos requisitos, pero elevados a rango constitucional. Entonces, las autoridades que solamente pueden hacer lo que la ley les permite, tienen que cumplir estrictamente con estos requisitos y con estos principios. ¿Y por qué son importantes que los analicemos dentro del ejercicio de facultades de comprobación? Porque recordarán ustedes que aquellos procedimientos inician con un oficio que puede ser la orden de visita, y las actuaciones de diversas actas, pero también diversos actos de autoridad como son el acta final y la resolución determinante del crédito. Dentro de ese procedimiento, intraprocesalmente, digamos, en el interior del cuerpo del procedimiento, hay diversos actos de autoridad que deben reunir estos mismos requisitos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que no solamente deben cumplirse con los requisitos inherentes a las formalidades esenciales del procedimiento en las resoluciones definitivas, sino que también tienen que cumplirse en los actos intraprocesales que pueden llegar a perjudicar al contribuyente. En este caso, aquellos actos intraprocesales, así los denomina la Suprema Corte de Justicia, deben cumplir con las garantías de fundamentación, motivación, deben cumplir, constar por escrito, señalar la autoridad competente que la emite, deben estar dirigidos al contribuyente, deben estar suscritos y firmados por la autoridad y deben cumplir todas esas formalidades que se establecen para el acto administrativo de carácter fiscal. Pero estos son los requisitos mínimos, porque hay otros requisitos dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Por ejemplo, los requisitos que debe reunir el levantamiento de un acta o los requisitos que debe reunir la orden de visita que están contemplados en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 43 del Código Fiscal, en donde dice, estos serán los requisitos que debe contener la orden de visita domiciliaria. Asimismo, conforme vamos avanzando en el artículo 43, 44, 46, 50 del Código Fiscal de la Federación,
se van conteniendo múltiples requisitos adicionales a aquellos que como mínimo establece el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, dentro del procedimiento de visita domiciliaria, dentro del procedimiento de revisión de gabinete y dentro de los múltiples procedimientos del ejercicio de facultades de comprobación, se deben cumplir con esta serie de requisitos y formalidades que de lo contrario vuelven ilegal una resolución o acto de autoridad. ¿Por qué es importante? Porque de no cumplirse con estos requisitos, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos van a cancelar nuestra resolución. Sobre todo si somos autoridades, lo que no queremos es que nos echen abajo una resolución de carácter fiscal por aquellos contribuyentes que de manera tendenciosa, amañada e intencional, ¿sí?, inescrupulosa, indómita, etcétera, así dicen los civilistas, nos buscan tirar nuestras resoluciones de carácter fiscal. Sin embargo, si nosotros sabemos cómo cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, sobre todo, que son lo más importante, porque por ahí siempre nos echan abajo nuestras resoluciones y nos envían a que las repitamos para efectos. Y muchas veces ya no podemos reaccionar tan rápido y se nos van los 4 meses. Y entonces, un trabajo que tardó más de un año y medio, se nos viene abajo. Y esos abogados inescrupulosos, ya estoy viendo a Aide, está diciendo, sí es cierto, tíreles, maestro, ratas de 2 patas, me están oyendo inútiles, dice Aide, ya la vi. No, no es cierto, también como abogados muy profesionales, tenemos que saber desentrañar y escudriñar cuando la autoridad no está cumpliendo con estos requisitos. Porque, por ejemplo, les enviamos una sentencia en donde estaban imponiendo una multa por una presentación de declaraciones, en donde decía la autoridad, te impongo la multa porque la presentaste a requerimiento de la autoridad. Y en realidad no. En realidad el matiz era diferente. Ya habían presentado la declaración, pero la autoridad lo que debió haber aplicado era un matiz diferente en la motivación. Decir, te impongo la multa por haberte emitido el requerimiento, no por el cumplimiento, sino por haberte emitido el requerimiento. Me hiciste ejercer mis facultades, ¿no? Entonces, de la manera en como nosotros como autoridades motivemos, podremos tener garantía de éxito. En este caso, una cosa es que el contribuyente haya presentado la declaración a requerimiento de la autoridad y otra cosa es que a pesar del requerimiento, sin considerar el requerimiento, el contribuyente lo haya presentado en forma extemporánea. Ajá. Entonces, si nosotros le damos el matiz correcto, podemos sancionar al contribuyente, solo que hay que ser muy precisos. También cuando emitimos una resolución determinante del crédito, pareciera ser que tenemos que establecer innumerables artículos y además establecer un sinfín de motivos. Pareciera ser que todo tiene que estar escrupulosamente detallado. Y muchas veces, cuando consideramos que podemos hacer una resolución determinante de forma muy escueta o muy sencilla, ahí es cuando los abogados nos echan abajo las resoluciones. Porque solamente narramos los hechos y no señalamos el por qué, el cómo, el para quién y cómo es que llegamos a esa determinación. Hay
muchas preguntas que nos tenemos que responder nosotros mismos primero en el área de auditoría para entonces poder demostrar que nuestra resolución es correcta, ¿sí? No solamente establecer los preceptos legales, sino establecer cuáles fueron las causas, motivos y circunstancias que originaron y gestaron esa resolución determinante. Un error, por ejemplo, que cometen mucho, es que imponen multas y dicen, determino la multa actualizada. Sin embargo, no establecen los cálculos que llevaron a cabo para arrojar esa cantidad. Solamente transcriben los índices nacionales de precios al consumidor, los porcentajes que salieron derivados de esos cálculos de índices nacionales de precios al consumidor, el monto histórico o la cantidad que establece el Código Fiscal de la Federación. Pero si tú estás señalando que estás imponiendo una multa actualizada, aunque sea la mínima, tienes que establecer cuáles fueron los cálculos que llevaron a determinar esa cantidad final. No puedes decir, te impongo la multa actualizada y señalo la cantidad final. Tienes que establecer los cálculos que sumados te arrojaron la cantidad determinante, porque de lo contrario el contribuyente no puede generar los cálculos y revisar, aunque sí lo puede hacer, un contador muy eficiente lo va a hacer. Sin embargo, la Corte ha dicho que si tú no le pones los cálculos que llevaste a cabo, los cálculos en donde señales el importe histórico y la parte que corresponde a actualización, esa multa, esa sanción pecuniaria está mal motivada, dejando en estado de inseguridad jurídica al contribuyente porque no puede determinar el angelito cómo es que llegaste a esa cantidad. Claro que lo puede hacer. Sin embargo, la Corte dice, si bien es cierto que puede determinarlo, quien tiene que motivar eres tú, autoridad. Quien tiene que señalar cómo llevaste a cabo esos cálculos, cómo hiciste esas cuentas, eres tú, autoridad. No es el contribuyente el que lo tiene que hacer. Por lo tanto, en el ejercicio de facultades de comprobación, tenemos que ser muy escrupulosos en cuanto a la fundamentación y a la motivación. Por ejemplo, en la fundamentación, podemos poner múltiples artículos, pero si no establecemos con precisión los párrafos, las fracciones y los incisos que estamos ocupando, nos dan una nulidad para efectos de que se vuelva a calcular y que se vuelva a reponer la resolución determinante. ¿Qué es lo que hacen los abogados cuando reciben una resolución? Por eso es muy importante revisar dentro del ejercicio de facultades de comprobación cuáles son estos requisitos de legalidad y también los requisitos de constitucionalidad. Porque lo que hace un abogado cuando recibe la resolución es primero, a ver, ¿quién me lo está determinando? ¿Es una autoridad competente? ¿Está en el reglamento interior? A ver, vamos a buscar. ¿Es el subadministrador desconcentrado 4 de la del sur del Distrito Federal, hoy Ciudad de México? Me voy al reglamento interior para determinar si es competente. Ah, sí existe esa autoridad. Está contemplado en el reglamento interior. Pero, si está contemplado, ahora vamos a ver si fundó correctamente su competencia, porque puede ser que sí exista jurídicamente, pero puede ser que se le haya pasado una fracción, un párrafo. Y muchas veces en el reglamento interior, recordarán ustedes que son múltiples artículos y tiene muchas fracciones, muchos incisos y muchos párrafos. Si a usted como autoridad se le pasó poner un inciso o una fracción, aunque usted tenga existencia jurídica en el reglamento, ya se le pasó, ya se le fue.
no fundó correctamente su competencia. Por ahí se caen los asuntos. Nos ha pasado en la Administración de Comercio Exterior, nos ha pasado en las administraciones de recaudación, en las áreas de auditoría. Y además la Corte dice, si se trata de una norma compleja, ¿qué es una norma compleja? Una norma compleja es aquella que tiene innumerables párrafos, fracciones, incisos, y por ser una norma compleja, tienes que transcribir la parte que estás utilizando, la parte que te está otorgando facultades para emitir esa resolución en los términos que lo estás haciendo. Porque a lo mejor eres una autoridad que tiene existencia jurídica en el reglamento interior, pero te faltó establecer que tú puedes emitir órdenes de visita, ¿no? Faltó la fracción o el párrafo que establece que tú puedes emitir órdenes de visita. Y si eres la misma autoridad que determina el crédito, tienes que establecer cuál es la fracción o la parte del precepto legal que establece que tú puedes determinar los créditos fiscales. Ahora bien, si tú no eres la autoridad que supuestamente está firmando y eres una autoridad que está actuando en suplencia por ausencia, tienes que motivar la razón por la cual estás actuando en ausencia por suplencia. Y además, tienes que establecer cuáles son los preceptos legales que te otorgan la facultad de suplir al superior jerárquico. ¿Sí me explico? Entonces, cuando no cuidamos esos detalles, olvídense, incumplimos con los requisitos de legalidad y nuestra resolución, bien trabajada durante más de un año o un año y medio, se nos viene abajo por culpa de esos malévolos y maquiavélicos contribuyentes. Sin embargo, habrá que tener cuidado, porque no nada más es fundar la competencia, es fundarla correcta y debidamente. Recuerden que puede haber falta de fundamentación de la competencia, insuficiente fundamentación de la competencia, indebida fundamentación de la competencia. ¿Por qué? Porque puede ser que utilizaste otros artículos que no son para ti, que son para un subadministrador, pero ocupaste artículos que le corresponden al administrador. Y eso muchas veces pasa cuando hay una suplencia de un superior jerárquico o una suplencia por ausencia. Se tiene que sustentar los fundamentos de la autoridad suplida y de la autoridad que suple, porque son dos autoridades. Recuerden además que se entiende que quien emite el acto de autoridad no es la autoridad que está supliendo, sino a la autoridad que tenemos que demandar es a la autoridad suplida. Entonces, se vuelve muy interesante esto porque nos ha sucedido que hemos visto resoluciones en donde comienza a decir, esta administración general de grandes contribuyentes procede a determinar el crédito fiscal. Y al final firma un subadministrador en suplencia por ausencia de varias autoridades. Entonces, al final, ¿quién la está emitiendo? ¿El administrador o el subadministrador? ¿Alguien que desee participar y opinar? Mientras nos tomamos un cafecito. En este caso, a quien ustedes tienen que demandar es al administrador, no al subadministrador que está firmando. Y ese error lo cometen muchos abogados. Ahora, por ejemplo, cuando certifican documentos, las autoridades de auditoría o las autoridades de recaudación, nos encontramos que no fundan ni motivan correctamente su competencia para certificar documentos. Y hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece cómo deben certificar los expedientes de auditoría o cómo deben certificar las copias certificadas que emiten derivadas de un expediente que puede surgir, por ejemplo, dentro de un ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, a veces por ahí se van los asuntos, por cosas tan sencillas como esas, como son no saber certificar correctamente.
no saber poner los artículos y motivar las razones de cómo estás certificando un documento. Entonces, ojo, autoridades, hay que tener mucho cuidado, pero también como profesionales del derecho, los abogados, cuando ampliamos la demanda y la autoridad te exhibe copia certificada del ejercicio de facultades de comprobación, revisar escrupulosamente si la autoridad certificó adecuadamente, si fundó su competencia, si motivó la certificación. Porque como durante mucho tiempo ellos certificaron y no son notarios, no detallaban correctamente la certificación. Y entonces no solamente se tienen que cumplir los requisitos del Código Fiscal de la Federación, sino también los requisitos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así que habrá que tener mucho cuidado. Estamos hablando de uno de los requisitos más importantes, que es el requisito de fundamentación y motivación, que además se eleva a rango constitucional, porque el artículo 16 constitucional establece que los actos de la autoridad deberán estar fundados y motivados y dictados por una autoridad competente. Por eso dicen que el juicio de nulidad no es más que un amparoide, porque tiene los mismos requisitos que consagra el artículo 16 constitucional. Estar fundado y motivado, que lo emita una autoridad competente, que conste por escrito, también lo establece el artículo 16 constitucional. Cuando hay una incorrecta notificación, los particulares lo que hacen es desconocer el acto, no porque no lo conozcan, sino porque les conviene decir que no lo conocen. Esa es una estrategia que han utilizado cuando hay notificaciones por estrados, de los cuales ya hemos hablado hace un par de semanas. En este caso, es una estrategia muy recurrente que cuando el abogado fiscalista se da cuenta que la notificación de la orden de visita, de el acta final, de la resolución determinante del crédito, o bien de cualquier acto de autoridad que ocasione molestias, no está bien notificado, porque son de tal trascendencia que pueden echar abajo el ejercicio de facultades de comprobación. Lo recurrente es que el abogado señale que desconoce los actos de autoridad. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que después de llevar a cabo en forma escrupulosa un ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad, en lugar de establecer un horario de las 0 horas a las 24 horas, viola el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, señalando que acudió a las 4 horas como si hubiese acudido en la madrugada, cuando en realidad debió haber puesto las 16 horas. Por esos detalles se pueden ir los asuntos. 2 o 3 asuntos que hemos observado y que hemos visto, en lugar de poner la autoridad que acudió a levantar el acta final a las 16 horas, puso que acudió a las 4 de la madrugada, cuando nadie está despierto a esa hora, ¿verdad? Entonces, el argumento es que se consignó un horario inhábil violatorio del artículo 13 que establece que las autoridades pueden actuar entre el horario de las 7:30 a las 18 horas. Entonces, ejemplos como esos que originan una mala fundamentación y motivación o circunstanciación generan que los actos de autoridad adolezcan de los requisitos de legalidad. Bueno, ya hemos platicado de la fundamentación y motivación. Cuando, por ejemplo, te embargan cuentas bancarias, lo que puedes argumentar es que el acto de autoridad no consta por escrito, porque muchas veces te embargan las cuentas y tú te das cuenta hasta que ya están embargadas. Acudes al juzgado de distrito y les dices que
¿Tuviste conocimiento en forma verbal porque no consta por escrito el que te hayan entregado alguna resolución que señale por qué te están embargando las cuentas bancarias? Asimismo, cuando el contribuyente se da cuenta que le notificaron una orden de visita y está mal notificada por algún error, puede desconocer la orden de visita, porque recuerden que lo que es ilegal equivale a la nada jurídica, y en el mundo jurídico, en el mundo de las normas, es como si no existiera. Por lo tanto, acude el particular al juicio de nulidad y dice, pues me notificaron esta resolución determinante que se apoya en una orden de visita que jamás me notificaron. Y esa orden de visita jamás constó por escrito. También, cuando se procede a determinar algún crédito fiscal o una multa, en caso de que una fase esencial, delicada del procedimiento de ejercicio de facultades de comprobación se haya llevado con irregularidad, por ejemplo, la sustitución de testigos, por ejemplo, la notificación de que tienes que acudir a informarte de las irregularidades que han encontrado en la visita domiciliaria. Cuando hay una irregularidad en esos actos jurídicos esenciales como son la orden de visita, el acta final, la notificación de la determinación del crédito, la notificación del plazo de los 10 días, la sustitución de testigos o el cambio de visitadores. A veces no se motiva el cambio de visitadores o a veces el cambio de testigos. Tienen que asentar las razones por las cuales existió un cambio de testigos. Yo les hacía una pregunta la otra vez y les dije, cuando acuden a una visita domiciliaria, el testigo generalmente no está presente, sino que se les manda a llamar para que firmen el acta de visita. ¿Y qué es un testigo? Para efectos de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento de ejercicio de facultades de comprobación. Un testigo es el que vio, escuchó y estuvo presente cuando se levantaron las actas. Un argumento muy recurrente es que los testigos están trabajando ahí en la planta de trabajo o en las oficinas y cuando ya terminaron de levantar las actas y de imprimirlas, ya nada más se les manda a llamar para que digan, oye, ven a firmar como testigo. ¿Sí me explico? Y entonces asientan su firma, pero no son verdaderos testigos porque ellos no estuvieron presentes durante toda la fase del levantamiento de las actas, solamente se les mandaron llamar para que firmaran. Y el testigo es al que le constan que fue testigo presencial de lo que se asentó en las actas. Por lo tanto, cabe la duda de si realmente se está cumpliendo con el principio de legalidad en relación con los testigos. Entonces, como estas cuestiones de legalidad, vamos a encontrar muchas dentro del procedimiento de ejercicio de facultades de comprobación. Maestro. Adelante, adelante, por ahí alguien habló. ¿Cómo podría comprobar el contribuyente que el testigo no estuvo, que nada más llegó a firmar? ¿Cómo lo podría comprobar si al final el acta está firmada? Así es, y ahí está la pericia de los abogados, ¿verdad? Esos abogados malandrines, marrulleros, tendenciosos, amañados, indómitos. Bueno, esto es nada más para utilizar el lenguaje coloquial de los civilistas. ¿Qué es lo que han hecho algunas empresas? Mandan a llamar un notario público y eso es una estrategia que seguramente algunos de ustedes que son abogados, postulantes, pueden llegar a utilizar. Mandan llamar a un notario público y le dicen, oye, me dejaron un citatorio para mañana
a las 12 del día va a estar el personal visitador. Y entonces yo pago tus servicios como notario público para que estés presente a esa hora y te des cuenta ocularmente, des fe y testimonio de cuál es el actuar de los ejecutores o de los notificadores. En este caso, los que están desarrollando la visita domiciliaria. Entonces el notario no dice, pues yo soy notario y me presento, voy a levantar una fe de hechos de cómo se está llevando a cabo la visita domiciliaria. Simplemente ahí se para en donde están las oficinas y él va tomando conocimiento de los hechos, cómo se van desarrollando momento a momento. Entonces, el notario asienta que llegó el personal notificador, que se identificó, que requirió ciertos elementos, que se apersonó con el contribuyente, que le indicó cuál era la razón de su estancia ahí, en qué consistía la diligencia, y que al final, cuando ya terminó de elaborar su acta, cuando la terminó de imprimir, pues dijeron, ¿dónde están los testigos? A ver, que vengan los testigos para acá. Entonces ya mandan traer a los testigos y el notario va asentando que se llamaron a los testigos y que les pidieron que firmaran el acta. Entonces varios asuntos así se han caído porque el notario, que tiene fe pública, asienta que los testigos no fueron testigos de los hechos ocurridos, sino que se les llamaron solamente para firmar el acta. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo podría usted demostrarlo. Pero es una pregunta muy interesante. Incluso, las empresas le dicen al testigo, asiéntale hasta el final que no fuiste testigo de los hechos que se fueron narrando dentro del acta de visita domiciliaria. Por ejemplo, no fuiste testigo de cuando llegaron, no fuiste testigo de cuando se identificaron, no fuiste testigo de cuando requirieron documentación, no fuiste testigo de cuando cerraron el acta, sino que te llamaron hasta el final. Y sí es cierto, porque cuando llega el personal auditor, lo que hace es identificarse plenamente con quien le atiende, pero no siempre están los testigos desde el principio. Y entonces, esa es la manera en que han logrado demostrar esas cuestiones, tanto con el notario como asentando los propios testigos que realmente no estuvieron presentes en el desarrollo de la diligencia. Y entonces queda a la valoración del propio tribunal. Hasta ahí creo que va quedando claro, ¿no? Perfecto. Sin el ánimo de decirles por ahí algún tipo de estrategia, simplemente esto es lo que ha pasado y es lo que hemos visto. Entonces, tocará a nuestras autoridades de una manera eficiente ver cómo solucionan este tipo de vacíos, de qué manera, tal vez haciendo que firmen los testigos al principio del levantamiento del acta y al final del acta. Y de esa manera hay mayor veracidad y se demuestra fehacientemente que estuvieron presentes durante todo el desarrollo de la diligencia. Se me ocurre eso, ¿verdad? Como un tip para nuestras autoridades. Entonces, el artículo 38 establece múltiples requisitos. Por ejemplo, la fundamentación no nada más de la competencia, sino la fundamentación del acto mismo de molestia, la fundamentación de la emisión de la orden de visita, de la última acta parcial, del acta final, de la determinación del crédito. Entonces, se hace necesario que en forma escrupulosa se lleve a cabo esa fundamentación del ejercicio de facultades de la propia autoridad. Ahora, también se establecen otros requisitos como son que se señale el objeto
el propósito por el cual se va a llevar a cabo el ejercicio de facultades de comprobación. En este caso, cuando emiten una orden de visita, se establece que el motivo es llevar a cabo la verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales de tal periodo, tal vez del ejercicio 2019, del ejercicio 2018, pero el problema en donde se tiene es establecer el objeto, qué es lo que se busca. Porque recuerden que cuando se lleva a cabo una orden de cateo, conforme al artículo 16 constitucional, el juez libra una orden de cateo para que acuda un funcionario, levante un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos por la autoridad que desarrolla la diligencia y va narrando momento a momento cómo se van llevando a cabo los hechos. En este caso, en materia de visitas domiciliarias, también se tienen que cumplir con las formalidades establecidas para los cateos. Y tienen que irse narrando en las actas cómo se va desarrollando y cómo se va llevando momento a momento el ejercicio de las facultades de comprobación. Entonces, ahí es donde la autoridad puede llegar a tener ese problema. Y ya lo veíamos hace unos 15 días, en donde se estableció y nos preocupamos en determinar si las autoridades que llevan a cabo el ejercicio de facultades de comprobación estrictamente son autoridades como lo establece la Constitución, con facultades de imperium. Hubo una jurisprudencia que mencionamos del año de 95 que establece que los auditores son auxiliares y no son autoridades propiamente, porque no pueden hacer ejecutar sus resoluciones. Entonces, llama la atención que el Código Fiscal de la Federación no establezca realmente el carácter de autoridad de los auditores o del personal visitador, como lo exige la Constitución, sino que se tiene que hacer una adecuación a la Constitución para adaptar que los auxiliares también pueden llevar a cabo en materia fiscal el ejercicio de facultades de comprobación. De lo contrario, por ahí pueden también caerse algunos asuntos de las autoridades. Ahora, en esa ocasión preguntaron, ¿cómo le hacíamos para demostrar que eran profesionistas independientes y no autoridades que llevaban a cabo el ejercicio de facultades de comprobación? Dimos 2 o 3 tips. Uno de ellos fue que se solicitara al tribunal que requiriera las credenciales de identificación y que informara a la autoridad de qué manera estaban contratados los miembros del personal visitador. Entonces, ese es un problema que se tiene que resolver a nivel constitucional para efectos de que no se nos puedan caer los asuntos, ¿no? Porque si somos auditores, a lo mejor somos muy buenos contadores y hicimos los cálculos muy correctos, consideramos las deducciones, revisamos todos los ingresos, determinamos el resultado fiscal, vimos cuánto emitió el contribuyente, calculamos recargos y actualizaciones, y al final de cuentas, por una cuestión de ese tipo, se nos puede llegar a caer el asunto. Entonces, estamos aquí para aprender cuáles son los problemas que han estado teniendo las autoridades a efecto de poderlas subsanar. Entonces, por ejemplo, aquí, constar por escrito, dice la fracción 1 del artículo 38. Fracción 2, señalar la autoridad que lo emite. 3, señalar lugar y fecha de su emisión. 4, estar fundado y motivado, expresando el objeto o propósito de que se trate. Y hace rato estábamos hablando
del objeto o propósito. Y decíamos el ejemplo de las órdenes de cateo. Cuando se hace una orden de cateo, el juez dice, ¿a quiénes se va a buscar? ¿Qué es lo que se busca encontrar? ¿Qué objetos se están buscando? A lo mejor se están buscando armas, ¿no? O a lo mejor se están buscando personas. Así también. Maestro, perdón que lo interrumpa. ¿Qué artículo mencionó? El artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Gracias. Correlacionado con el artículo 16 constitucional. Entonces, hay una jurisprudencia que establece que tratándose de visitas domiciliarias y también revisiones de gabinete, la autoridad tiene que establecer el objeto, propósito, periodo que está buscando revisar. ¿Sí? Entonces, nos hace una narración de lo que significa motivación y nos establece que motivo no solamente es señalar qué es lo que se va a revisar, cuál es el periodo que se va a revisar, cuándo empieza el periodo y cuándo acaba, sino también la razón o motivo por la cual se está llevando a cabo la visita domiciliaria o la revisión de gabinete. Ahí es donde a veces nos equivocamos. Como autoridades, no desarrollamos ampliamente el motivo por el cual se está llevando a cabo la revisión de gabinete o la visita domiciliaria. Y ese es un argumento también recurrente que utilizan los contribuyentes. ¿Por qué? Porque a veces confundimos el motivo con el objeto que establecemos en la orden de visita. Dicho de otra manera, tenemos cruces de información en donde ya sabemos que el contribuyente omitió el IVA, o bien que el contribuyente tiene más depósitos en sus cuentas bancarias de las cuales declaró. Pues eso es lo que estamos buscando. Por lo tanto, esos son los objetos que se buscan. Así como cuando se buscan armas, así eso es lo que estamos buscando. Yo te emito la visita domiciliaria porque, de acuerdo con la información que obra en mis sistemas y los cruces de información, he detectado que tienes mayores ingresos a los que realmente declaraste y voy a revisar si cumpliste tus obligaciones fiscales cabalmente. Por lo tanto, ese es el objeto que yo estoy buscando. No confundir el objeto con la motivación. La motivación son las razones que tiene la autoridad, los hechos, circunstancias particulares o causas inmediatas por las cuales yo estoy llevando a cabo la emisión de la orden de visita o la determinación del crédito fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué objetos se buscan? Eso dice la jurisprudencia. ¿Qué se está buscando? Entonces, esto lo recoge el artículo 38, fracción cuarta, parte final, cuando dice expresar en la resolución el objeto o propósito de que se trate. ¿Qué estoy buscando? Ahora, antes, por ejemplo, en esas órdenes de visita, no señalaban que también el objeto era determinar las diferencias en el pago de contribuciones. Simplemente decían, emito la orden de visita para ejercer facultades de comprobación. Sí, pero en realidad el objetivo era determinar las diferencias. Entonces, ahora ya lo están poniendo. Qué bueno que las autoridades estamos mejorando porque hay cada contribuyente que de plano se vuela la barda, ¿no? Ostentar la firma del funcionario competente. En el caso de las resoluciones que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. Ahora, se está cuestionando si a nivel constitucional la firma electrónica tiene justificación y que por lo tanto puede ser que sea legal, pero no constitucional. Entonces, ese es otro elemento que tenemos que dilucidar. De lo contrario, si no llegamos a resolver si la firma electrónica tiene sustento constitucional, puede existir una violación al artículo 16 constitucional. Entonces, habrá que tener
mucho cuidado con el cumplimiento de los requisitos de legalidad y de constitucionalidad. Pues muy bien, compañeros. Esos son los requisitos mínimos que debe contar el acto de autoridad fiscal. Así lo dice. Pero cuando dice que son por lo menos estos requisitos, quiere decir que hay más. ¿Y cuáles son aquellos otros? Por ejemplo, el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice, esto es lo que debe de contener la orden de visita. O sea, ya vimos cuáles requisitos debe contener, pero además hay otros, y son el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá ser notificado al visitado. Y ahí es donde también podemos llegar a tener problemas si no notificamos correctamente. El consejo que yo siempre les doy a las autoridades es que todo lo notifiquen por buzón tributario. Es más difícil que echen abajo la notificación por buzón tributario que la notificación personal o por estrados. Por lo tanto, la recomendación es que todo se haga por buzón tributario. Hay contadores que le tienen pavor, le tienen miedo al buzón tributario. Así que si ya tenemos esa herramienta, hay que utilizarla. Maestro Pascual, ¿y el buzón adelante. sí reúne los requisitos de constitucionalidad de lo que nos acaba usted de hablar? ¿El buzón tributario? Afirmativo. Ah, es pregunta, ¿verdad? Sí, claro. Solamente hubo un criterio después de la reforma del 2014 en donde se estableció que las autoridades deberían utilizar varios mecanismos para dar a conocer las resoluciones a los contribuyentes. De lo contrario, eso podría incluso ser violatorio de la legalidad, porque el artículo 17 que regula las notificaciones por buzón tributario establece en plural que deben ser varias herramientas de notificación y no solamente una. Entonces, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la notificación por buzón tributario. Solamente estableció un criterio muy particular señalando que debía establecer diversos mecanismos de notificación la autoridad, no solamente el buzón tributario a través del correo electrónico. Por lo tanto, el consejo que dimos hace un par de semanas fue que las autoridades notificaran por dos vías, por buzón tributario y además personalmente para adminicular esos dos medios de prueba y llegar a demostrar ante los tribunales que al haber utilizado dos medios de comunicación se hacía eficiente la notificación. Y aunque argumentara y alegara el contribuyente, oye, es que estuvo mal la notificación personal, fíjate, y aunque se quejara, sí, pero también te la hice por buzón tributario, así que no me vengas a decir que no la conoces, ¿no? Esa fue la conclusión a la que llegamos. Entonces, Maestro, sí, adelante. aunque sea en fechas diferentes, la notificación personal y No la importa. notificación. No importa porque lo único que podría llegar a pasar es que tuviera un día más para impugnar, pero se validaría la notificación. Habría más certeza. ¿Para qué es la notificación? La notificación es para dar certeza, para dar seguridad y confianza, convicción de que efectivamente tuvo conocimiento. Y si yo le doy mayores elementos de convicción al juzgador, me va a dar la razón a mí como autoridad. Entonces, el contribuyente ya no va a poder hacerse para otro lado y va a decir, ay, no, pues es que no la conozco. La verdad es que nunca me enteré. La encontré tirada abajo de la puerta, ¿no? Que siempre dicen así, ¿va? Entonces, hay mecanismos que debemos utilizar, aprovecharlos para efecto de que pues, no tengamos estos problemas como autoridades o bien como contribuyentes. Estar muy avesados, estar muy atentos cuando incurren en esta irregularidad. Ahora, el artículo 43, por ejemplo, nos dice, en la orden de visita, además de los requisitos del artículo 38, se deberá indicar las personas designadas para efectuar la visita. Y dice, la podrán hacer
conjunta o separadamente. ¿Qué significa conjunta o separadamente, compañeros? Porque eso nos pasa mucho en las verificaciones de comprobantes fiscales. ¿Sí? Para quien esté teniendo por ahí el artículo 43, se va a poder dar cuenta que se señala que las visitas se podrán hacer en forma conjunta o separadamente. ¿Pero qué significa conjuntamente? ¿Qué significa separadamente? Pues conjuntamente es que todos los visitadores que están en la orden pueden asistir al domicilio y separadamente puede ir uno nada más, ¿no? Eso pareciera ser en lenguaje común, pero conjuntamente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa que tiene que ser en su conjunto todo el universo de personas que ahí se establecen. Y si usted, como funcionario superior, señaló 20 personas, para que ellos vayan conjuntamente, tienen que ir las 20 personas. Porque es como cuando el notario dice, firmarán mancomunadamente. Ah, pues conjuntamente es que tienen que ir todos. Y separadamente es que tienen que ir separados. Puede uno ir a notificar la orden de visita, después otro puede ir a levantar el acta parcial, otro puede ir a la última acta parcial, otro puede notificar el acta final y otro la determinación de créditos. Ahí es separadamente. ¿Qué debió decir el legislador? Debió decir indistintamente. O sea, yo nombro 20 e indistintamente puede ir cualquiera de ellos. ¿Sí me explicó? Entonces ahí hay un error del legislador. Por ahí se nos pueden ir los asuntos, porque ya hicimos nosotros nuestra auditoría super padriuris, ¿no? Como dicen los chavos, ¿no? Bueno, nosotros los chavos. Ya hicimos nuestra auditoría super chida. Y resulta que por estas deficiencias de técnica legislativa, yo nombro a todos, pero no todos pueden ir a desarrollar la visita, porque en las autoridades fiscales se da en forma más recurrente. Ponen a 50 visitadores y nada más va uno. Entonces, si yo digo, ordeno, porque es un mandato de autoridad ordenadora. Si yo ordeno al personal visitador que estos 50 que yo estoy relacionando aquí en mi orden de visita acudan a llevar a cabo la visita domiciliaria, les estoy ordenando que vayan todos. Entonces dejamos en estado de indefensión al visitador, porque el visitador dice, pues aquí me están ordenando que vayan todos, pero nada más puedo ir yo y otra persona. Entonces el error ya no es del visitador, el error es de la autoridad que no está señalando con precisión. Entonces, si yo señalo determinado número de personas y lo hago para que ellos acudan conjuntamente, pues tienen que ir conjuntamente. De lo contrario, debería yo decir, pueden ir indistintamente cualquiera de ellos. ¿Sí me explicó dónde está el error? Entonces, ojo, habrá que tener mucho cuidado. También, por ejemplo, señalar por qué razón se cambiaron los testigos. No es nada más decir, ah, pues es que Juanito y Perenganito ya no están. Entonces me agarro a Lupita y a Chencho. ¿Por qué? Porque Chencho estaba ahí, a un lado. No, yo tengo que decir cuál es la razón por la cual yo hice ese cambio. Porque ese cambio de testigos puede dar lugar a una inseguridad, a una manipulación. Y entonces tengo que decir, ah, pues porque fulano y sutano ya fueron despedidos, o porque fulanito y sutano no vinieron a trabajar el día de hoy y tuve que designar nuevos testigos.
Pero primero, requerir al particular, al contribuyente, para que los nombre. Si él no los nombra, entonces yo, como autoridad, los tengo que nombrar. Y entonces vamos viendo que no nada más hay ciertos requisitos de legalidad, sino que hay múltiples requisitos de legalidad a lo largo del desarrollo del Código Fiscal de la Federación. Y en este caso nos dice, tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44, las órdenes de visita deben contener impreso el nombre del visitado, excepto cuando se trate de órdenes de visita de verificación en materia de comercio exterior. ¿Por qué? Porque muchas veces va la mercancía en transporte y el tráiler pues lleva mercancía de contrabando y no se sabe a quién pertenecen. Entonces va ahí el tráiler con la mercancía y entonces detectas que hay juguetes chinos, pero nada más detienes al conductor, pero no sabes a quién pertenecen. Entonces tiene que ser una orden de visita genérica. Pero cuando se trata de un contribuyente que está dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, necesariamente tienes que señalar su nombre, o los datos que lleven a su localización, porque se supone que tú tienes en tu base de datos el nombre de esa persona. Y no vale si, por ejemplo, se llama Restaurante Catedral, y yo en lugar de ponerle Restaurante Catedral, le pongo Restaurante Cátedra. Ya es otro nombre diferente. Y a veces así se han caído los asuntos. Recuerdo un asunto de una empresa que se llamaba New Light. Y esa empresa New Light, pues escribía en inglés Newlight, New Light en inglés. Pero el personal visitador, cuando llenó el acta, le puso New Light, N-I-U, New Light, con L-I-G-T, sin la H. Entonces ya es otra razón social y pelas, ¿no? Se cayó el asunto. Después de que los contadores que se la pasaron quemándose las pestañas en la Facultad de Contaduría durante 5 años y tomaron 3 años de maestría y doctorado y así hicieron bien sus cuentas, yo ya también aquí batallando, resbalando, hicieron bien sus cuentas, pues no, pues el que puso ahí el nombre lo puso mal. Entonces, habrá que tener mucho cuidado también con eso, como lo regula la fracción 3 del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, vemos, compañeros, que hay múltiples requisitos. No solamente son los requisitos de legalidad contenidos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, sino que a lo largo del desarrollo del capítulo de ejercicio de facultades de comprobación, se van estableciendo múltiples requisitos de formalidad que pueden llegar a convertirse en requisitos de fondo cuando se repite el error cometido. Cuando, no obstante que te piden reponer el acto de autoridad a partir de la violación cometida a fin de que cumplas estrictamente con las formalidades esenciales de procedimiento y no las cumples, entonces ya no se vuelve un problema de forma, no se vuelve un problema de formalidades, se vuelve ya un problema de fondo, porque ya es un incumplimiento a la norma que dicta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recuerden que la sentencia emitida por un juez o por un tribunal es cosa juzgada y se convierte en una norma. Ya no es solamente una sentencia, es una norma, y ante el incumplimiento de una norma es una violación de fondo, ya no es una violación de forma. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto. La ocasión anterior que platicábamos, decíamos, bueno, y primero se tienen que identificar o primero tienen que entregar la orden de visita.
¿qué tiene que hacer? ¿Qué nos dice el artículo 44? Dice, la visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. La fracción dice, si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia no estuviera el visitado o su representante, dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita. Si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Entonces, ¿en qué quedamos? La fracción segunda dice que primero se identificarán o primero les entregarán la orden de visita. A ver, Aide, ¿qué nos dice? Maestro, nosotros siempre nos identificamos primero antes de entregar la orden. Ajá. Por un proceso natural. Cuando tú llegas a una casa, tocas la puerta y primero te presentas. Primero dices, ah, soy yo, fulanito de tal, vengo de tal lugar. Entonces, primero te identificas y luego entregas la orden. Y en algunas ocasiones, el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y el Infonavit, lo hacen al revés. Narran en su acta de inicio que primero entregaron la orden de visita y al final o posteriormente se identifican. Malo, compañeros, porque ahí ya se brincó el paso B, ¿no? Se brincó el paso B y pasó directamente al paso C, ¿no? Primero dejar citatorio, luego después ya cuando acudes, ahora sí, entregas, en este caso, tu identificación, te identificas y después entregas la orden de visita. Pero si te brincas un paso, ya la auditoría se nos viene abajo. Entonces, es muy importante cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento de ejercicio de facultades de comprobación, porque de lo contrario, eso puede trascender al sentido de la resolución impugnada, dice la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto es, la irregularidad trasciende al sentido de la resolución impugnada, que en este caso es la determinación del crédito fiscal. Asimismo, si el contribuyente presenta un aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de este, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita. Esto sucede así porque antes se requería que ante el cambio de domicilio, la persona que volvía a reexpedir la orden de visita tenía que ser el superior jerárquico. En este caso, se tuvo que regular de esta manera. Y, por ejemplo, aquí, en el tema de aseguramiento de contabilidad, dice, cuando exista peligro de que el visitado sea ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. Y en este caso, el problema se torna difícil porque ahora tengo que motivar correctamente. Yo lo puedo fundar en la fracción segunda, penúltimo párrafo del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación. Pero la motivación, ahí es donde viene el problema. Generalmente, las autoridades fundan correctamente. Sin embargo, la motivación es el problema. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a circunstanciar? ¿Cómo lo voy a narrar? ¿Cuándo existe peligro de que se ausente? ¿Cómo califico que existe peligro? ¿Cuáles son las maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia? Ah, pues es que se enojó y me dijo que me fuera muy lejos y que no me iba a abrir la puerta. Eso es impedir. Eso es realizar maniobras para el desarrollo de la diligencia. O encontré cerrado.
Eso es llevar a cabo maniobras para impedir el inicio. Eso es llevar a cabo maniobras para evitar el desarrollo de la visita domiciliaria. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser más claro. Tiene que ser una actuación en contra del personal visitador. Tiene que ser ya una actuación en donde las autoridades están impedidas que después de haber ido 2 o 3 ocasiones, se les oculta, se cambian de lugar, amenazan al personal visitador, no porque yo me puse enfrente de la puerta y me negué a dejarlos pasar. Ese no es motivo suficiente, porque hay otros mecanismos que puede utilizar y que puede emplear la autoridad para llevar a cabo el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, habrá que tener mucho cuidado y saber motivar este tipo de circunstancias, porque de lo contrario, si tomamos una mala decisión, se nos puede venir abajo todo el trabajo que ya hicimos. La identificación de los visitadores. Dice, al iniciarse la visita en el domicilio, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar. Entonces, esto refuerza lo que dice la fracción 2 del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación. Se requerirán para que designe 2 testigos. Si estos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán haciendo constar esta situación en el acta que levanten sin que esta circunstancia invalide los resultados. Ahora, ¿qué pasa si nada más hay una persona? Aquí dice que tienen que ser 2 testigos y el artículo 16 constitucional también dice que tienen que ser 2 testigos. Pero, oh, sorpresa, yo llego y pues nada más hay una persona. La que me atiende la diligencia y por ahí consigo a alguien, un vecino, ¿no? Ya nos dijo, por ejemplo, Aide, perdón, ya nos dijo que ellos luego se llevan sus testigos porque luego no encuentran a nadie, ¿verdad? Pues hay que llevarnos a los testigos. Pero evidentemente que no trabajen en la dependencia, porque si yo pido informes y detecto que esas 2 personas que fungieron como testigos también trabajan en la dependencia, aunque lleven sus credenciales de INE, pero después en un requerimiento de acceso a la información logro encontrar que trabajan en el SAT, pues ya el asunto se va a caer y el tribunal va a resolver que no son testigos idóneos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dile, oye, ¿sabes qué? Dile a tu prima y a tu primo que te acompañen, porque si se pone abusado el contribuyente, me tira mi crédito de 10 millones de pesos, ¿no? Y yo, la verdad, quiero llegar a la meta, ¿verdad? Tenemos que llegar a la meta. Y entonces, eso pasa con los testigos. Si yo solamente nombro un testigo, puede ser que no pase nada porque cumplo el requisito de legalidad. Pero no cumplo con el requisito de constitucionalidad. La Constitución dice que tienen que ser 2 testigos, ni 3 ni 1. Y la Constitución no establece que cuando se niegue a visitar o cuando no encuentre a uno, la Constitución no establece que solamente puede ser un solo testigo. Entonces, puedo estar cumpliendo a veces con el requisito de legalidad, pero me supera la Constitución. Y restrictamente tengo que cumplir con lo que establece la Constitución. Entonces, ojo, cuando el Código Fiscal de la Federación no detalla cómo debemos hacer las cosas, tenemos la necesidad de motivar adecuadamente el impedimento, las razones, el por qué. Y entonces puedo defender mejor mi acta circunstanciada. De lo contrario, me pueden echar abajo las cosas. Entonces, el artículo 45 nos señala las obligaciones de los visitados. Los visitadores, sus representantes o la persona
con quien se deba entender la visita en el domicilio están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por estos y sean anexados a las actas finales o parciales con motivo de la visita. Pero ¿qué pasa cuando tenemos miles de copias? Cuando tenemos un archivo de la Corona o de la Bimbo o de la Pepsi-Cola. ¿Quién va a pagar las copias? Está verdaderamente complicado cuando se trata de muchos documentos. Si accede el contribuyente, pues qué bueno, ¿no? Pero ¿y si el contribuyente me dice, oiga, contadora, pero pues ya me duele el codo, ¿quién va a pagar estas 5,000 copias de todo el ejercicio? Yo no la voy a pagar porque no me autoriza el área de finanzas que yo las fotocopie todas. Si se trata del changarrito de la esquina, pues la contabilidad solamente son 10 hojas, ¿verdad? Pero cuando estamos ante un monstruo, se antoja verdaderamente difícil. Entonces, ahí entrará la pericia de AIDE y la pericia de las autoridades para llegar a un acuerdo para que proporcionen copia de todos esos documentos. Porque de lo contrario, mi auditoría va a ser parcial. Si de por sí, cuando hago una auditoría y se trata de empresas monstruos, solamente reviso algunos rubros en forma selectiva y aleatoria, pero no reviso el 100%. Entonces, por ahí se me cuelan muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos y de eso se trata. Entonces, además se tiene que levantar un acta parcial por la obtención de copias certificadas de la contabilidad. A veces requieren los papeles de trabajo. ¿Los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad? ¿Quién dijo yo por ahí? ¿Forman parte de la contabilidad los papeles de trabajo? ¿O son propiedad del contador? Porque eso es lo que muchos han argumentado. Oye, espérate, los papeles de trabajo son propiedad del contador y se apoyan para llevar a cabo el desempeño de sus actividades, pero no forman parte de la contabilidad. Eso es lo que muchos han argumentado. ¿Ustedes qué piensan? Porque el IMSS, el Infonavit y en ocasiones el SAT te dice, mándame todos los papeles de trabajo. ¿De cuánto deben ser los papeles de trabajo? ¿De cuántas hojas? ¿Hay un número? Te manda una hojita y dices, pues este es mi papel de trabajo. En este me apoyé para hacer mi contabilidad, sacar mi resultado fiscal y con esto determiné el pago de contribuciones. Ese es mi papel de trabajo, una hojita ahí con varios renglones. Oye, no, espérate, eso no es un papel de trabajo. En el Código Fiscal de la Federación, ¿hay una definición de lo que es papel de trabajo? ¿Usted qué dice? Veamos el artículo 28. Que por aquí anda y nos dice lo siguiente. Dice aquí, los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros, control de inventarios y métodos de evaluación, discos y cintas, cualquier otro medio procesal de almacenamiento de datos, los equipos y sistemas electrónicos, integran la contabilidad. Entonces sí los puedo pedir. Muchos contadores han impugnado y dicen, no, es que los papeles de trabajo son propiedad del contador, no son propiedad de la empresa. Por lo tanto, yo no te los voy a entregar.
Sin embargo, se tuvo que modificar este artículo porque antes no contemplaba los papeles de trabajo. Entonces ahora el legislador ha establecido que los tienen que exhibir. Bueno, entonces, como ven ustedes, hay innumerables derechos y obligaciones que se deben las partes, porque estamos en una relación jurídica, ¿sí? El SAT es como nuestro amor, ¿no? Estamos vinculados al SAT desde que ya somos adultos hasta la muerte. Y entonces hay una relación jurídica en donde ambos nos debemos mutuamente derechos y obligaciones, o en este caso facultades de la autoridad y obligaciones del contribuyente. Por lo tanto, dentro del ejercicio de facultades de comprobación, es necesario estudiar apropiadamente, adecuadamente, los requisitos del ejercicio de facultades de comprobación. Y bueno, después en el artículo 46 vienen las reglas para la visita domiciliaria. Las reglas para la visita domiciliaria, dicen, se desarrollarán levantando acta circunstanciada, levantando actas parciales, colocando sellos o marcas, levantando actas parciales o complementarias. Generalmente lo que observamos en la práctica es que se levanta un acta parcial de inicio en donde se hace constar la identificación de los visitadores, el levantamiento del acta parcial de inicio, el posterior levantamiento de ciertas actas o sendas actas parciales, el levantamiento de la última acta parcial y también el levantamiento de un acta previa a la última acta parcial por un periodo de 10 días antes del levantamiento de la última acta parcial. Asimismo, el acta final o bien la entrega del oficio de observaciones para poder concluir el ejercicio de facultades de comprobación. En este caso, hay un artículo muy interesante que nos ha dado muchos dolores de cabeza, que es el artículo 46A. Ese artículo nos ha hecho perder la cabeza, sobre todo las autoridades fiscales, porque cuando no se concluye en tiempo el ejercicio de facultades de comprobación, ¿qué es lo que nos pasa, mi querida Aide? Se nos quema la revisión, licenciado. Así es. Entonces, el coco de nosotros los auditores, ya me estoy sintiendo auditor. El coco de nosotros los auditores es el artículo 46A, que nos dice que tenemos que terminar el ejercicio de facultades de comprobación en determinado plazo fatal. Como dirían los abogados, los términos son fatales, ¿no? Aunque yo sea contador, ya estoy utilizando el lenguaje de los abogados. Entonces, las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades dentro de un plazo máximo de 12 meses contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de facultades de comprobación. ¿Sí? Y hay otros plazos, pero este es el plazo general. Los otros plazos son cuando solicitan información autoridades extranjeras, cuando se cambió de domicilio, etcétera, ¿no? Se amplía el plazo en diversos motivos y con diversas circunstancias. Sin embargo, cuando no terminamos el ejercicio de facultades de comprobación dentro de los 12 meses, que culmina con el levantamiento del acta final, entonces ya nos dieron jaque mate. Porque a veces llegamos corriendo al último día para dejar el citatorio y preguntamos por el representante legal para que sea él el que nos reciba, porque pues ya se nos quema el tiempo. Entonces, llegamos corriendo. Y entonces nos dicen, ¿sabe qué? No hay nadie. Y hágale como quiera. Ya ven cómo son de fascinerosos los contribuyentes, ¿no? Y entonces dicen,
notifíquelo por estrados, que no hay nadie, ¿no? Casualmente siempre está ahí, desde la orden de visita, el levantamiento del acta de inicio, el acta parcial, y por ahí alguien le dijo como estrategia, tú recibe todo, hombre, tú recibe todo. Ah, pero cuando te vayan a notificar el acta final, te desapareces, manito. Y entonces, ¿qué pasa, mi querida Aide? Ya nos ponen a parir chayotes, sobre todo porque nosotros nos confiamos y dijimos, no, este es re bueno porque siempre nos recibe todo, nos proporciona todos los documentos y nunca hemos tenido problemas con él. Entonces nos confiamos y ahí vamos 2 días antes, ¿no? Bien confiados. Entonces resulta que está cerrado. Ah, Chihuahuas, pues no era tan buena gente el contribuyente. Y entonces encontramos cerrados y nos obligan a notificarlo por estrados. Y ahí es donde viene el problema, mi querido Juan, porque a partir de que nos notifican por estrados, el surtimiento de defectos del acta final correrá hasta el día 16. Pues ya se nos pasó el tiempo, ¿no? Entonces, es el coco de nosotros, los visitadores, que tenemos que tener mucho cuidado de notificar desde antes, porque si no, luego ya después estamos ahí sufriendo con una ansiedad terrible, porque, híjole, este sí me la aplicó y ahora la Contraloría me va a caer a mí. Entonces, tengamos mucho cuidado. Pregunta. ¿Sí? Actualmente, debido a la contingencia sanitaria, ¿existe prórroga? No, desafortunadamente, ahorita con la contingencia, sobre todo acá nosotros en la Ciudad de México, no, se siguen llevando a cabo el ejercicio de facultades de comprobación. Además, recuerden que resolvieron que es una actividad esencial la recaudación de impuestos. Ajá. Solamente en forma interna, De acuerdo, gracias. solamente en forma interna dejaron de trabajar ciertas áreas y de acuerdo con las reglas de la autoridad sanitaria, las mujeres embarazadas, los viejitos, bueno, nosotros como estamos muy chavos, pues no tuvimos ese problema, pero sí los mandaron a descansar y siguieron trabajando. Tengo muchos amigos que son funcionarios y trabajan en las áreas de auditoría, de recaudación y estuvieron trabajando, amiga. Pero ¿Maestro? me refiero a los de auditoría. Sí, yo tengo entendido, porque les pregunté, que el área de auditoría estuvo trabajando. O sea, no todos, pero sí estuvo trabajando el área. ¿Maestro? Sí, Aide. Pero por COVID sí hubo una suspensión que fue del 4 al 29 de mayo para algunos Mira. procedimientos que estaban pendientes de notificar, por ejemplo, las invitaciones a partir de, si la autoridad tenía pendiente el procedimiento de la invitación, sí se suspendía el plazo todo mayo y ya las invitaciones se notificaban a partir de junio. Sí hubo una suspensión para algunos procedimientos, para liquidaciones, por ejemplo, no. Porque si ya ibas a emitir la liquidación, entonces ya la tenías que notificar. Ok. A ver si nos pasas ese acuerdo. Seguramente Claro por que ahí sí. debe estar. Sí, Y sí, es que Para cuando menos saber cuáles son las fechas. claro que sí. para efectos de comprobación también se suspendió el plazo, por eso, pero yo tenía la duda porque no sabía si era real o nada más porque pues así lo quiso determinar la autoridad que está No, yo auditando. Tenemos un les asunto. paso la regla. Yo creo que Aide nos puede ayudar mucho en facilitarnos ese documento. Recuerden que las reglas generales pueden generar derechos, más no obligaciones adicionales. Ajá. Entonces, si se estableció en la regla general como derecho, entonces sí es procedente, pero sí necesitamos conocerla. Muy bien, entonces, después de haber hablado del coco, del término fatal, vamos a hablar del artículo 47 que nos habla de la conclusión anticipada de las visitas domiciliares por parte de las autoridades fiscales. En este caso, se deberá concluir las visitas domiciliarias
cuando se hayan ordenado y el visitado opte por dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando, a juicio de las autoridades fiscales, la información proporcionada en los términos del 52 de este código por el contador público se haya dictaminado. Acuérdense que ahora ya no todos se dictaminan. Sin embargo, hay determinadas empresas que sí encuadran dentro de aquellas que pueden dictaminarse. Con esto muchos contadores que dictaminaban pues, se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Pero todavía siguen existiendo empresas que se dictaminan para efectos fiscales. Entonces, de esa manera, ese dictamen les permite, por ejemplo, nos han preguntado, la autoridad puede revisar los mismos hechos. Ya no, compañeros, cuando ya ha tenido la oportunidad la autoridad de revisar y se le ha quemado el tiempo, ya no puede revisar los mismos hechos, tiene que revisar otros. Ahora, si la autoridad se está dando cuenta que se equivocó y que cometió un error por ahí, puede dejar sin efectos la visita y volver a repetirla para que no precluya la facultad o bien para que no prescriba, para que no caduquen sus facultades. En este caso, el término caducidad es la que se debe utilizar, ¿no? Para que no caduquen las facultades de comprobación. Entonces, si yo como autoridad me estoy dando cuenta que levanté mal mi última acta parcial o que mi acta final la notifiqué mal, pues si todavía tengo tiempo, la dejo sin efectos para volverla a notificar correctamente a efecto de que esto no me perjudique más adelante. Sabiendo que si ya tuve la oportunidad de revisar, ya no puedo volver a revisar al contribuyente, aunque no le haya determinado, aunque se haya cancelado el ejercicio de facultades de comprobación, porque no concluí la revisión dentro del plazo legal que establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces, sí habrá que tener mucho cuidado con estos plazos, son muy importantes. Ahora, hay otro artículo muy importante, y creo que con eso podemos terminar. Es el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, que ya habla de otra etapa, de otra fase que es la determinación y la notificación. En este caso, las autoridades fiscales, al practicar las visitas domiciliarias, que conozcan de hechos u omisiones que entrañen un incumplimiento en las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario. Yo haría las dos cosas. Dentro de un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de visita o tratándose de la revisión a la contabilidad a partir de que se notifique el oficio de observaciones. En este caso, vemos dos grandes etapas. La etapa del ejercicio de facultades de comprobación y la etapa de la determinación. También la etapa de la determinación tiene un plazo fatal que es de 6 meses. Entonces, si entramos en congruencia e interpretamos armónicamente el procedimiento de ejercicio de facultades de comprobación y el ejercicio de facultades de liquidación y determinación como de notificación, tendremos un plazo de 1 año y medio, porque el ejercicio de facultades de comprobación dura 1 año, el promedio general es de 12 meses y el plazo de determinación y notificación son 6 meses. Reviste la misma problemática que platicamos cuando se intenta notificar el acta final. Muchas veces los contribuyentes se esconden, evaden la notificación del crédito fiscal para que obliguen a la autoridad a notificar por estrados. O bien echan abajo la notificación cuando lo notifican por instructivo o cuando lo notifican a algún vecino. En este caso, afortunadamente, ya hay reglas más claras, pero debemos tratar de evitar
que también la determinación y notificación se lleve a cabo por estrados, porque por ahí la autoridad puede llegar a tener muchos problemas. En este caso, también el plazo fatal de 6 meses es muy delicado, porque implica que la autoridad ya no puede determinar. Puede llegar a acontecer que haya llevado a cabo correctamente el ejercicio de sus facultades de comprobación en forma escrupulosa y terminó en los 12 meses que establece el Código Fiscal de la Federación. Pero ya hizo toda la auditoría muy bien, muy padre, me quedaron bien bonitos mis cálculos. Notifiqué el acta final en tiempo y forma, como dicen ustedes los abogados, y resulta que donde ya se me torció todo fue al notificar la determinación del crédito. Este condenado contribuyente lo que hizo fue cerrar su negocio y me obligó a notificar por estrados. Si yo no lo hago en tiempo, la notificación por estrados también va a surtir efectos al día 16. Entonces, yo como autoridad, ¿qué consejo tengo? Tengo que ir un mes antes a tratar de notificarle la resolución determinante, para que si me obliga a notificar por estrados, esté dentro del plazo de los 6 meses. Y de tal manera, compañeros, ustedes como abogados litigantes, no hagan lo que hacen los otros abogados que le dicen, le malaconsejan al contribuyente. Ay, pues si nada más faltan 2 días y ya se le está quemando a la autoridad, no la recibas, cierra tu negocio, escóndete, huye. No lo hagan, compañeros, porque si no, no vamos a llegar a la meta. Entonces, pues bueno, ahí es donde terminamos con el tema de ejercicios de facultades de comprobación, determinación y notificación de los créditos fiscales. La siguiente semana tendremos a un maestro que nos va a señalar la forma en que contestamos a las autoridades que nos requieren información y documentación, o bien que nos requieren contabilidad para llevar a cabo una revisión de gabinete. Asimismo, cómo debemos ofrecer las pruebas dentro de una visita domiciliaria para redactar el cumplimiento a los requerimientos de las autoridades fiscales y además cómo tenemos que presentar los documentos o la información para llevar a cabo el escrito que nos permitirá demostrarle a la autoridad con pruebas que no hemos incurrido en incumplimiento a las obligaciones fiscales. Entonces, la siguiente semana tendremos una sesión en donde nos enseñarán a elaborar escritos, a redactar los escritos correctamente y alguna que otra estrategia por ahí que nos va a permitir con mucha claridad cumplir con los requerimientos y poder satisfacer el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, terminamos aquí. No sé si hay alguna pregunta. Yo estoy a sus órdenes y quedo atento. Maestro, Dígame usted. podría ser otra pregunta, también de facultades, pero no tiene nada que ver con las notificaciones. Por ¿Ok? ejemplo, cuando se adopta un acuerdo conclusivo, dice el artículo que se suspende el plazo del 46 o del 50. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando se adopta el acuerdo en el plazo de los 20 días después del oficio de observaciones? ¿Qué plazo se suspende? En este caso, se debería suspender el plazo hasta en tanto se llega a un acuerdo o no. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa fase el contribuyente está tratando de negociar, de llegar a un convenio, pero no puede servir para efectos de que sigan corriendo los plazos en perjuicio de la autoridad. Entonces, tenemos que revisar la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y tenemos que establecer cuál es el objeto de adherirse a un convenio o a una conciliación, digámoslo de esta manera, para poder
autocorregirme. El objetivo que tiene de fondo es suspender los plazos, pero no en perjuicio de las autoridades ni de los contribuyentes. Entonces, se tendrá que reanudar, porque esa es la intención. Si yo, por ejemplo, también, antes de la determinación del crédito, le aviso a la autoridad que yo tengo la intención de autocorregirme y de llegar a un acuerdo conclusivo, la intención es que me den el plazo para yo arreglarme con la autoridad, corregirme y pagar lo que yo debo. Entonces, de esta manera, no puede tener como objetivo que se pueda perjudicar a la autoridad. Gracias, maestro. ¿Alguien más, queridos compañeros? Y bueno, para abundar un poco más en la pregunta de Aide, recuerden que cuando correlativamente hay un derecho en favor del contribuyente, también existe una obligación. Ajá. Entonces, implícitamente en la ley, existe la obligación de que si el contribuyente no llegó a un acuerdo, entonces se reanudan los plazos. Solamente se suspendió para darle un derecho, el de autocorrección. Pero si no llegó a un acuerdo, entonces tienen que reanudarse los plazos. A veces los contribuyentes utilizan el acuerdo conclusivo para ganar tiempo, desafortunadamente. Pero la duda es que lo adoptó por ahí del día 10 después del oficio de observaciones, ¿no? El plazo, o sea, el tiempo avanza y fenece el plazo de los 20 días. ¿Está suspendido el del 50? ¿Estaría suspendido? El del 50 sí. Sí, el del 50 sí. Sí, así es. Okay. Esa era la pregunta. Sí, yo pensé que era antes del ejercicio de facultades de comprobación, pero si ya se concluyó el ejercicio de facultades de comprobación, sigue corriendo el plazo de los 6 meses. Pero si él quiere llegar a un acuerdo conclusivo, también se suspende de acuerdo con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Sí. Mi querido Juan, mi querida Emma. Muy bien. Pues ha sido un placer, queridos compañeros, compartir con ustedes. Ya es viernes social, seguramente todos ya están por salir corriendo al antro, dirían los chavos, ¿ah? Para ir a bailar. La única que se va a quedar trabajando es Aide, porque ya la vimos ahí que tiene muchas auditorías que terminar en beneficio de la autoridad fiscal. Bueno, mi querido Juan, pues nos despedimos. Estamos a sus órdenes. El día de mañana va a estar la maestra Edna San Juan Valenzuela y nos va a hablar de contribuciones locales, pero primero va a introducirnos al ejercicio de facultades de comprobación y sus particularidades de la autoridad fiscal local, ¿no? Ya sabemos que la autoridad fiscal federal, ¿verdad, Aide? Es súper maxi contra excelente. Pero ahora vamos a ver qué detalles tiene la autoridad local. ¿En dónde hay problemas? ¿En dónde tenemos dificultades? ¿Qué es lo que hacen los contribuyentes? Por ejemplo, en materia de agua, cuando menos aquí en la Ciudad de México, todas las boletas de agua llegan sin firma de la autoridad. Por lo tanto, todas las boletas de agua que son impugnadas, todas son canceladas. Y hay empresas gigantescas que nunca pagan agua. ¿Por qué? Porque a pesar de que desde hace más de 20 o 30 años hay criterios jurisprudenciales que les dicen a las autoridades locales de la Ciudad de México,